Hola, soy la Baspati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de la piedra roseta, con un poco de prisa porque mis perros quieren salir y me van a comer una pata, como no me dé prisa. Chicos, ya voy, de verdad. Bueno, la piedra roseta va asociada al nombre de Jean-François Champollion, que logró dar con la clave para descifrar la escritura jeroglífica que cubría templos y tumbas milenarios. En realidad, os voy a decir una cosa. La verdad es que de historia sabemos cuatro pingos, porque realmente, aparte de Champollion, que era lingüista, con muchísimo talento, etcétera, hay mucha más gente, o sea, no era Champollion solo, pero bueno, no hemos quedado, pasa como Cirilo, pues realmente no fue Cirilo, sí fue el instigador y tal, pero fue otro grupo de gente el que hizo la escritura cirílica para los eslavos y tal, que eran analfabetos, etcétera. Pero siempre nos quedamos con el estribillo de la canción. Pues aquí exactamente lo mismo, pero aparte de todo, se comienzan los estudios de egiptología, porque en el momento que la piedra roseta aparece, que está en griego, en demótico, y los jeroglíficos, el demótico es como una evolución de lo anterior, pues bueno, pues pueden traducirlo todo. Bueno, todo esto es posible gracias a la piedra roseta, que es una estela que contiene un decreto del faraón Ptolomeo V y está escrito, ay, perdona que me pica la espalda, en el jeroglífico y demótico, el demótico derivado del jeroglífico y en una tercera forma de escritura que es de sobra conocida por los investigadores, que es el griego. ¿Qué puedo deciros más de la piedra roseta? Pues que en el 394 después de Cristo, el 24 de agosto, en los muros de la isla de Filé, que me imagino que conoceréis mucho, yo la conozco también, me recuerdo una frase en griego que decía, ¿cómo era? Filé, Filé me parece que es como querido, por eso la filia y la fobia, no me acuerdo, para decir querido amigo en griego. Que estaba dedicado a Isis, que está cerca de las cataratas del Alto Egipto. Ahí se grabó la última. Es que no sé si la isla de Filé con el tema de Abu Simbel la cambiaron, hicieron algún tema. Bueno, pues que ahí se grabó la última inscripción en lengua jeroglífica. Y al triunfo del cristianismo y la prohibición de los ritos paganos, lo que pasa en todo el imperio romano por parte de Teodosio I, relegaron totalmente al olvido lo que fue la milenaria escritura y con ella todo lo que fue la civilización egipcia, que no tendría voz prácticamente hasta 2000. Yo creo que 1500 años aproximadamente, porque si fuera el siglo 3, 4 y lo otro, bueno, pues 1500 años, vamos a dejarlo ahí, 1500 años calladito. Siglos después lo que pasa es que los viajeros que iban, además se mantuvieron muy bien porque las tormentas de arena hacían que se cubrieran las columnas y tal, y después pues se ha mantenido estupendamente porque es un sistema, como hay una grandísima sequedad, un sistema de acolchar, por decirlo de alguna forma, natural. Bueno, ¿qué puedo yo decirlo? Pues que los viajeros que iban por allí, que no os creáis que eran pocos, creían que aquellos símbolos que eran ilegibles, inscripciones grabadas en los viejos monumentos que además mantienen los pigmentos y todo porque no hay humedad en ruinas, pues eran una especie de pictogramas que lo entendía yo que sé quién. Y bueno, eran signos que representaban ideas o conceptos, pero que de ninguna manera podían reflejar los sonidos de una lengua hablado. Me parece que es que Champollion recurrió al copto, porque el copto tiene muchas sílabas en la fonética, ¿no? Porque el egipcio le pasa también como a las lenguas semíticas, al hebreo, al fenicio, todo esto no tienen vocales, al árabe no tienen vocales, todo es consonántico, dificilísimo. Bueno, total, que en 1799 es el hallazgo que os estoy contando de una piedra preciosa, negra, que lo cambia todo. Cambia el panorama porque a partir de ahí emerge la egiptología, vamos, pero a saco paco, que dicen mis niñas. Bueno, todo esto ocurre en la localidad de Rosetta, que está en el delta del Nilo, y los soldados franceses del ejército de Napoleón, que llevaban como un grupo de sabios, eh,
localizan una enorme piedra que está en el Louvre, por supuesto. ¿En el Louvre o está en Londres? Yo no lo sé, ya me he perdido. Con inscripciones en una de sus caras, que está dividida en 3 registros. Y se trata de un decreto promulgado por Ptolomeo V en el 196 a.C., que es uno de los registros, me pica la espalda, ay, aquí en directo, que está escrito en una lengua que está perfectamente conocida por los historiadores, el griego. Los dos otros son los jeroglíficos y el demótico, como os he dicho. La última, lo que pasa es que es cursiva de la escritura egipcia, el demótico, que deriva del hierático. Tenían como una lengua de ir por casa para hacerlo más fácil y más rápido. ¿Qué puedo deciros? Que a partir de entonces, pues son muchos los eruditos de diferentes nacionalidades, ingleses, franceses, de todos lados, que empiezan a estudiar este monumento para intentar sacar al máximo, para exprimir al máximo sus posibilidades, sus secretos. Entre todos ellos destacan varios, como el francés Jean-François Champollion, que es el que he dicho, que había nacido en Figeac en 1790. Va a morir muy joven, con 41 años de infarto, era un bestiazo trabajando. Y desde pequeño demuestra ser un genio de la lingüística y está decidido a esclarecer los entresijos de la misteriosa escritura egipcia, que hasta entonces solo se había logrado descifrar algunos nombres y términos de lo que era el periodo tardío, y además estaba convencido de que el conocimiento del copto era imprescindible, la clave para lograr el desciframiento de la antigua escritura faraónica. Así, en 1821, tras años de estudiar muchos textos egipcios, lo que Champollion se topó con la piedra de la Roseta. Entonces, este decreto había despertado a sí mismo el interés de numerosos eruditos, entre ellos el británico Thomas Young y el francés Sylvester Sassy, que sería profesor del mismo Champollion. ¡Ay! Que me pica la espalda, yo no sé lo que tengo. Ahora me pega una pulga a los perros. Eh, Jan, con quien Champollion se cruza una bibliografía, iba a decir yo, ¿cómo se llama? Bueno, que se cruzan cartas, epístolas, una gran correspondencia, no me salía la palabra correspondencia, he dicho todas las cosas menos lo que tenía que decir. Incluso se hicieron amigos, aunque al final acaban convertidos en rivales. Avanza bastante en el estudio de documentos y hace descubrimientos muy importantes, como el hecho de que los nombres propios se marcaban en lo que era un cartucho. Hasta ahí sé de egiptología. También deduce que el demótico deriva del jeroglífico. Por su parte, Champollion descubre, no solo fue Champollion, hubo un montón de especialistas que estuvieron trabajando en el tema, que algunas grafías y sonidos del copto se corresponden bastante con algunas grafías de las piedras. Y así puede corregir y transliterar fonéticamente un nombre real del edicto de Ptolomeo, lo que sería el punto de partida para posteriores avances, ¿no? Dice Champollion, descubre que algunas grafías sonidos del copto se correspondían con algunos de los signos de la piedra a la Roseta. Así pudo corregir y transliterar fonéticamente un nombre real del edicto de Ptolomeo. Bueno, el 14 de septiembre de 1822, Champollion se halla trabajando en una inscripción copiada del templo de Ramsés II de Abu Simbel, que luego trasladarían cuando hicieron la presa, ¿no? El joven sabía que los egipcios habían estado grabando jeroglíficos desde la antigüedad y no pudo evitar hacerse una pregunta. ¿La egipcia siempre fue una escritura fonética o los símbolos solo fueron un desarrollo más, digamos, más tardío? Entonces Champollion empezó entonces con un nombre real que no le resultaba familiar, sabía que se trataba del nombre de un faraón importante, pero no sabía quién era, y estaba envuelto ahí en un cartucho, ¿no? Y Champollion lo que hizo fue reconocer como es consonántico, era S, raya S, teniendo en cuenta sus estudios anteriores
de jeroglíficos vio que el signo precedente era muy probablemente fuera MS y faltaba el primer símbolo del nombre que era que dedujo estilizando el sol. Si el sol es Ramses, sabía que en copto la palabra para sol es re. Entonces, del antiguo dios solar, así, el nombre que tenía en sus ojos era Ramses. Ramsés, nuestro Ramsés, hijo de Seti. Bueno, emocionado, pues miró un segundo el cartucho, que también Ramsés, que se publicitaba, vamos, que parecía del siglo XXI. Contenía los símbolos MS y entonces el primer grifo representaba un ibis, que es un animal sagrado del dios egipcio, de la escritura de Tot, y después el Champollion lo que pensó es que si el ibis realmente significaba el nombre de Tot e iba seguido de el nombre resultante sería Toms Tutmosis, pasapalabra, que era otro gran faraón egipcio. Es que no lo ponían fácil, ¿eh? Bueno, y lo que pasa, trabajó tanto que se murió joven. Bueno, subió corriendo de su estudio para ir a ver a su hermano, para decirle lo que había descubierto, que su hermano y él estaban muy unidos, y entró a tanta velocidad en el despacho de su hermano, Jacques Joseph, que era el Instituto de Francia de París, gritando, ¡lo tengo, lo tengo! Y se desmayó, porque estaba agotado. No había dormido nada. Así, días después, el 27 de septiembre, Champollion lo que pasa es que presentó los resultados de su investigación en la Academia de Inscripciones de París. El joven lingüista lo que pasa es que escribía sobre la escritura jeroglífica, cuyo desciframiento tanto debía a su esfuerzo. Dice, es una escritura que es a la vez pictórica, simbólica, fonética, dentro del mismo texto. La misma frase me atrevería a decir que incluso dentro de la misma palabra. Bueno, los jeroglíficos no pueden considerarse obra de una sola persona, puesto que en realidad deben muchísimo al trabajo colectivo, a todo lo que de numerosos eruditos, como Jean-François Champollion. Lo que pasa es que está considerado al día de hoy el padre de la lingüística egipcia, pero no fue el único, hubo muchos y muy buenos. Continuó con sus estudios jeroglíficos e incluso pudo cumplir el sueño de su vida, que era viajar a Egipto, of course. Pero su carrera se vio truncada porque se murió con 41 años. El que se muere, ese pierde. Bueno, yo quiero hablaros un pelín de la piedra de la Roseta, que es, yo soy escultora de piedra, por lo menos lo era, o lo quería ser. Realmente artista es cuando trabaja en arte. Yo ahora no trabajo en arte, que más quisiera. Ojalá algún día pueda, pues significará que tendré un taller. Bueno, ¿qué puedo deciros? Que para mí es un objeto fetichista, porque además está escrito, o sea, bella arte y filología, lo tiene todo la piedra de la Roseta para mí, absolutamente. Es uno de los objetos más importantes de la egiptología, ya que fue absolutamente clave para descifrar lo que fue la antigua lengua de los jeroglíficos. Sin ella hubiera sido imposible. Fue descubierta en 1799, como he dicho, durante la campaña a Egipto, con Napoleón, que se llevó un grupo de sabios, que no sé cómo se llamaba, se llevó con las tropas. Eso lo hacía también Alejandro Magno, ¿eh? No os creáis que esto era novedoso. Se llevó un grupo de científicos, estudiosos conocidos, me imagino que sería para ver qué se lleva y qué no quiero ser mala. Se llamaba la Comisión de la Ciencia y las Artes, para documentar la riqueza cultural y natural del país. Bueno, durante la construcción de fortificaciones en un viejo fuerte otomano llamado Fort Julien, los soldados, lo que pasa es que desenterraron una piedra, una especie de losa de basáltica negra, con inscripciones en 3 escrituras diferentes, que eran griego, demótico y jeroglífico. Y el descubrimiento, lo que pasa es que se realizó cerca de la ciudad de Rosetta, que hoy tiene otro nombre, hoy se le llama Rochelle, la cual, la piedra Rosetta, lo que pasa es que lleva el nombre porque se descubrió allí, y lo que pasa es que tiene 3 escrituras en un solo sitio. Está la jeroglífica, como os he dicho, que es la lengua sagrada de los egipcios, el demótico,
la escritura común del pueblo, que era más fácil, y el griego, que era usado por los gobernantes, porque estamos en la última franja de lo que son los 300 faraones y la última dinastía, que es la de los Ptolomeos, que es cuando Alejandro Magno muere, uno se lo reparte entre sus generales y el que se queda con el trozo de Egipto es Ptolomeo, y a partir de ahí genera una dinastía que dura 300 años y que termina con Cleopatra. Pero ellos son helenos, son griegos, con lo cual ninguno de ellos aprende el egipcio, pero Cleopatra sí aprendió el egipcio, ¿eh? Cleopatra era muy inteligente. Esta inscripción lo que pasa es que proporciona la clave para descifrar, como os he dicho, los jeroglíficos y la antigua lengua egipcia, traduciendo a partir del griego. Tened en cuenta que el griego durante mucho tiempo lo mismo fue la lengua franca, ¿no? La Biblia estaba escrita en griego, San Jerónimo, cuando la Vulgata, pues está en griego, o sea, después pasar en latín, según, digamos, quien domine, pues tiene mucho que ver, mucho reflejo en las lenguas, ¿no? En otra época la influencia grande del Imperio Español era español, otra época el italiano, sí, cada época, ¿no? El francés, ahora es el inglés, me imagino que dentro de poco será el chino. Más o menos dentro de unos pocos años. Bueno, la piedra Rosetta lo que pasa es que contiene el decreto del faraón Ptolomeo V, conocido como decreto de Menfis, que fue emitido en el 196 a.C., y el decreto lo que proclama al faraón como gobernante por derecho divino, of course, y elogia sus actos como la pacificación, se publicita. Ellos no creen, yo tenía abuela, pero bueno, ese era el protocolo y ese era el protocolo, ¿no? Pues el maravilloso faraón que ha hecho tal más cual, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, y, la reforma administrativa y la provisión de bienes para los templos, el pueblo, bla, bla, bla. Y entonces lo que pasa es que también menciona una serie de medidas tomadas por el faraón a favor de su pueblo, como la reducción de impuestos, que no es poco, incluso hoy, y el perdón de deuda. Y entonces este hecho, que en principio forma parte de lo que es algo cotidiano y normal, los faraones pues resulta que eran considerados encarnaciones de los dioses, pero encarnaciones divinas, eran considerados cobras, ¿no? Pero toma relevancia por el contexto histórico en el que se produjo, ya que los faraones recientemente habían tenido lugar una rebelión, un motín de la población egipcia contra la dinastía Ptolomea. Entonces las medidas lo que buscaban era decir, bueno chicos, no os pongáis así, que venga, que os quito impuestos, que perdono las deudas y tal más cual, no hay que enfadarse, no hay que enfadarse. Y ese era el texto de la piedra Rosetta. Entonces buscaban asegurar, comprar, estómago agradecido, la lealtad a los súbditos, en especial en ese momento de inestabilidad que estaban viviendo, no por nada, inestabilidad política y económica. El decreto lo que pasa es que tenía un doble propósito, que era consolidar por un lado el poder del joven Ptolomeo, que había subido al poder niño, Ptolomeo V, había ascendido al trono con 5 años, pobrecillo, y reforzar la alianza con los sacerdotes egipcios, que siempre eran poderosísimos, como le pasa a nuestra iglesia, digan lo que quieran, en teoría mendicante desde el siglo XIX, que lo vean mis ojos. Bueno, que eran una fuerza clave en el control del país. Egipto estaba en un periodo de conflicto interno, no nos engañemos, y amenazas externas. Estaban ahí ya los romanos y los otros pegándose testarazos. Bueno, y el decreto lo que pasa es que sirve, no, es que el mapa político había cambiado, entonces ya las potencias, digamos, en expansión eran otras. Entonces, el decreto lo que sirve es como un acto político ahí de redención para estabilizar el reino y legitimar un poquito al monarca. Entonces, la dinastía ptolomeica no era nativa de Egipto, era griega, pero llevaba pues, por lo menos 150 años en ese momento o más. Y descendía de lo que había sido un general de Alejandro Magno, que era Ptolomeo I, que se repartieron el pastel cuando lo envenenaron aquí para nosotros, porque estaban de él hasta arriba. Bueno, durante la mayoría de su gobierno fueron percibidos como gobernantes extranjeros, porque no aparecían, gobernantes forasteros, porque no aprendían egipcio, ni siquiera se molestaron en aprender la lengua de donde eran ellos faraones. De hecho, la última gobernante, que fue Cleopatra VII, nuestra Cleopatra de Shakespeare,
pues yo creo que fue la única que aprendió, destacó por ser la única que aprendió la lengua y las costumbres de su pueblo. Era inteligentísima. El decreto de Memphis es el testimonio de un gobernante que intenta ganarse el favor de un pueblo que está un poco enfadado, bajando los impuestos a la vez que reafirma su autoridad religiosa, del mismo modo que lo habían hecho los faraones nativos. Y también menciona numerosos beneficios a los templos, que era el puntal del poder con la iglesia hemos topado en el antiguo Egipto. O sea, no hay que perder el vínculo entre el poder temporal e intemporal. Es algo que está ahí desde el principio de los tiempos. Y lo que nos habla, en definitiva, de lo precaria que llegó a ser en ocasiones la situación de los Ptolomeos. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.